por dos aspectos. Ayer también hacíamos, Bruno, bienvenido, qué gusto tenerte en cabina. Bruno, buenos días, Muy ¿cómo buenos estás? días, Luis Alberto. Me encanta poder volver al nuevo estudio que yo no lo conocía Ah, sí, cierto. y tenía ya muchos años sin estar acá. Entonces, padrísimo. Muchas felicidades por el crecimiento que has tenido y por el programa. Gracias, sí, Bruno es parte de nuestros colaboradores, él es doctor en, ¿puedes recordarnos? En En literatura literatura. latinoamericana. Ujú. Literatura latinoamericana, hermosillense, pero él vive en Texas. Tienes que ya 14 años allá. Tengo 10 años Ah, viviendo en Texas y me fui de Hermosillo casi 15 años hace ya a Monterrey primero a estudiar la licenciatura. con ese dato me quedé 14 Ujú. años porque era del artículo que Del escribiste artículo, ayer, claro. de que ya es el segunda entrega de Kino. Vamos a empezar por ahí porque también traes ahí un poemario y ves tú como un ojo, pues que desde la niñez te tocó verlo y ves también pues un retroceso en Bahía de Quino. Te ha tocado ver y lo has plasmado ahí en proyectopuente.com.mx. Ahí, lo que yo planteaba en el artículo era cómo la distancia, no solamente en términos de espacio, sino de tiempo, lo que te permite es ver de otra manera, ¿no? Y porque cuando estamos inmersos en la ciudad y además, pues gente que va muy seguido a ciertos lugares, dejas de ver ciertas cosas porque se normalizan, ¿no? Y lo que yo planteaba en el artículo era que esa distancia permite ver otras cosas que cuando estás aquí no ves. Yo veo la ciudad muy cambiada y Quino muy cambiado para bien y para mal, ¿no? Hay cosas que me parecen que han cambiado de forma positiva, pero hay otras que veo un deterioro significativo. La ciudad muy sucia, con mucha basura, con muchos menos árboles. Yo me acuerdo, y además era notable el cambio, hablando de árboles, ¿no? El cambio de árboles que hay pues desde hace 15 años que yo me fui, ahora hay cada vez menos árboles y lo has estado abordando en el programa hoy. Y me parece importante acotar que en Quino veo cada vez, obviamente, más gente, va mucha más gente aquí, ¿no? Que cuando yo estaba aquí. Y además hay mucha más basura. Y hay un descuido, el mar se está comiendo la playa. Y se me hace que no nos hemos dado cuenta que hay ya un deterioro natural. Además, tú lo abordabas con la invasión de las playas de la empresa china, esta que hizo este edificio súper extraño de procesamiento, supongo, de pescado, no sé de qué era. Y pues hay simplemente un abandono, creo yo, de un lugar estratégico que podría ser sumamente importante, no solo para Sonora, sino para nivel nacional. Quino podría ser una potencia nacional de sustentabilidad con solamente tener una visión a futuro porque está en el punto exacto en donde todavía no se convierte en un destino turístico, no sé, incluso como Puerto Peñasco, incluso como San Carlos, sigue siendo un destino local que con la visión correcta podría convertirse en algo como las playas en Oaxaca, que tienen un enfoque ecoturístico muy específico para atraer personas que tienen una conciencia ecológica que pues no van al resort, ni van digamos, a los grandes hoteles, sino que van precisamente a disfrutar de ese espacio por su valor natural y por su valor específico del ecosistema, ¿no? Y no ensuciar como ahorita, como plasmabas también ayer, Y ¿sí? no ensuciarlo. Lo que pasa es que yo vi que hay brigadas de limpieza todos los días en las mañanas, pero no es suficiente. Hay un poco monitoreo de la situación ecológica en Quino y eso es muy evidente, pero no solamente en Quino, hay una situación Yo me acuerdo cuando yo estaba todavía aquí y cuando estaba niño, nosotros presumíamos que Hermosillo era la ciudad más limpia de México y lo decíamos de manera ¿Cu- así abierta. ¿Cuándo fue eso, eh? Pues cuando yo era niño, es decir, cuando yo estaba en la secundaria, es decir, a principios de los 2000, ¿no? 2000 más o menos. Y, y abiertamente lo decíamos porque considerábamos que era una ciudad limpia. A comparación del DF, por ejemplo, que estaba súper contaminado y demás. Teníamos la contaminación del polvo, pero no teníamos este problema serio de basura en todas partes y además pues un deterioro obvio de la infraestructura de la ciudad que
también lo has estado abordando estos últimos meses, ¿no? Con las lluvias. Sí, y más que aunado que la infraestructura vial, urbana, arquitectónica cumplió su vida útil y con todo lo Por que dices. supuesto. Y la ciudad creció también, más de 1 millón de habitantes, pero se descuidó, pues no se planeó, no se vio todo lo que venía. ¿Y qué haría falta en Quino? ¿Cuál sería tu En aportación ahí? Quino, ¿Cuál sería tú que yo has visto el deterioro, la involución? Lo que Dices, yo planteaba en el artículo ujú. y en esta columna que además voy a cumplir 4 años escribiendo en Proyecto Puente, Por eso deberías de que este, escribir más cosas de Sonora, hombre, porque sí, porque obvio, escribes muy buenos temas, pero de repente sí cuando alguien viene de fuera y se da cuenta, para mí tuvo mucho valor tu columna por decir, oye, me dio pena porque parecía que era la misma, ¿no? Resulta que era la misma situación que la que te contaste en Quino. claro, Y el ayuntamiento dijo, no, no es cierto, la gente... A ver, hay un problema también, de autoridad, pero de sociedad. Somos muy cochinos e claro. imprudentes. Ve el puente, lo que está pasando por imprudencia, las toneladas de basura, 35 kilos de basura por persona diario al día estamos generando, la verdad. Estamos muy, pero muy mal en eso también. Hace falta por todos lados más conciencia. Pareciera como muy soberbio venir y juzgar desde fuera. Lo que pasa es que a mí lo que me da es que me aprieta un poco el corazón, ¿no? Ver los lugares que yo considero míos, es decir, de mi origen, que tienen que ver con este libro también que vengo a Ujú. hablar. eh, y verlos de manera en donde sí es cierto, ¿no? Hay una falta de gobernabilidad en el sentido de que hay una falta de monitoreo de lo que se está logrando y lo que no en la ciudad y en Quino, obviamente, como extensión de Hermosillo. Pero también, es verdad, hay una falta de visión de lo que se tiene que hacer, no solamente desde la sociedad, sino también desde el gobierno, para replantear cómo se solucionan los problemas que tenemos en la ciudad, ¿no? Es decir, por ejemplo, todo el mundo habla de los baches y las calles, que obviamente es un problema, pero no se trata solamente de pensar en volver a hacer la calle, sino de repensar qué significa la calle para la ciudad y cómo rehacerla para que le sirva mejor a todos, ¿no? Hacerla más ancha, hacerla con ciclovías, rehacer las calles, porque están destruidas de todas maneras. Entonces, no nomás las repavimentes, replanea la ciudad mientras la reconstruyes y no solamente pongas parches en los baches, ¿no? Ese tipo de pensamientos a futuro que no se tienen, creo yo, es lo mismo que estoy planteando yo en Quino. En Quino no nomás hay que hacerlo un destino turístico para convertirlo en un San Carlos, un Puerto Peñasco, lo que tú quieras. Hay que pensarlo de otra manera para salvar lo que no se tiene. Es decir, por el mismo hecho de que no tenemos los grandes resorts en Quino, podemos salvar la pureza de su ecosistema, lo que todavía no está destruido, ¿no? Y lo hacemos de esa manera. Y yo le digo, obviamente yo no sé si el doctor Durazo, el próximo gobernador de Sonora, haya leído lo que yo escribo, no importa, pero yo le decía en la columna, hay que pensarlo así, pensémoslo a Claro. futuro, no como un gran paraíso de resorts como en Cancún, al revés, considerar que es una joya que todavía no está desarrollada de esa manera para No. salvar lo que no se tiene, ¿no? No, y aunado a la basura que encontraron también en Quino, que le hemos dado. No, no, en verdad, por Las todas toneladas, partes. ¿no? A ver, Ujú. es muy amplio el tema y por el tiempo. Y también nos traes este poemario. Este ¿Qué poemario, significa que está pendiente presentarlo también ahí en la plaza, en Árbol de Vida? Pero claro, pues las autoridades de Sonora que quieren seguir contando muertos todos los días. Y la, digo, a nivel la nacional ya, pandemia, ¿no? sí, Sí, nomás claro. están con eso, ¿no? Y a nivel nacional ya se suspendieron las conferencias y aquí siguen con esa cantaleta. Pero a ver, eh, Ojalá y sigamos avanzando en la vacunación, obviamente es sí, algo importante y concentrarnos en otro. Pero, concentrarnos en otra cosa. ¿qué es esto? Este libro es un libro de poemas. Este es mi cuarto libro de poemas. Y es un libro que habla sobre el origen, ¿no? Ujú, Se llama Cueva de Leones, es un libro que yo empecé a escribir en 2015 ujú. y eh, surge de un documental de Werner Herzog, que no sé si lo conozcas, es un documentalista alemán súper famoso, que habla sobre el descubrimiento en 1994 de unas cuevas en Francia que se llaman las cuevas de Chauvet, que tienen pinturas rupestres de hace 30.000 años, que en ese momento eran las pinturas rupestres más antiguas que se habían descubierto en el planeta. Ujú, Ya hay otras un poco más antiguas, pero en ese momento eran las más antiguas. Entonces,
En una de esas cuevas, hay como varios compartimentos en la cueva, hay una cueva de los leones, ¿no? En donde los habitantes de hace 30,000 años sintieron la necesidad de poner en toda esa cueva circular, en todas las paredes, pinturas de leones como si estuvieran rodeando la cueva, ¿no? Y entonces, de esa idea, me pregunté lo siguiente: ¿por qué hace 30,000 años, cuando obviamente había un lenguaje oral que se llamaba el indoeuropeo, que es el papá de todas nuestras lenguas, por qué decidieron plasmar en esa cueva estas cosas que, pues a lo mejor nosotros ahora hacemos aquí, ¿no? Y la respuesta es un poco una exploración sobre el origen, ¿no? Y hay un epígrafe en el libro que creo que resume muy bien el planteamiento central de estos poemas, que es de Jorge Fernández Granados, que dice: ¿qué lejos hay que ir para encontrar la llave de nuestra propia casa? Ujú. La única manera, y volvemos a lo de Quino, la única manera de encontrar el origen es poniendo distancia para ver de veras lo que uno es, ¿no? Y esta es una serie de exploraciones a través de los poemas de qué es el origen, de dónde somos, ¿no? Y tú lo sabes porque tú también te fuiste de tu casa, ¿no? Ujú. ¿Qué es Cananea ahora para ti? ¿Qué es Sonora ahora para mí? Pero también, ¿qué es el pasado, no? O sea, ¿qué significa el pasado? Y ahora, hay, digamos, más allá de este libro, creo que es bien importante hablarle al público de la poesía como gesto y como, digamos, obra literaria. Porque la gente dice: no, pues la poesía, yo no leo poesía, porque hay dos como malinterpretaciones de qué es la poesía en la doxa, es decir, en el imaginario público, en el imaginario colectivo. Y es, uno, la poesía es un depósito de emociones individuales. Es decir, estamos muy acostumbrados a pensar en el poema como eso que le escribimos a la novia o al novio en un arranque de pasión, ¿no? O como una especie de expresión de nuestras pasiones, ¿no? Y eso, pues, es falso, ¿no? Y también la segunda cosa es que la poesía es difícil. Decimos: es que no entiendo, ¿no? Abro el poema, lo leo y no entiendo. Y uno de mis maestros decía algo súper, súper importante: el poema no se puede leer por primera vez. La primera vez que lees un poema no entiendes nada. Hay que releer, ¿no? Entonces, lo que nos enseña el poema, al contrario de la novela o de otros tipos de géneros literarios, es que el poema es un artefacto lingüístico que no necesariamente está para explicarnos nada ni para entretenernos, ¿no? Está para hacernos pensar. Y piensa en el origen En entonces. el origen. ¿Qué hacen estos poemas? Piensan en el pasado, piensan en el origen, en qué significa ser de una parte cuando ya no estás. Y por qué volver no significa volver siempre, sino también volver a irse, ¿no? Entonces es como este ir y venir entre un origen que es irrecuperable, que es lo que yo planteaba también con Quino. Quino es irrecuperable, ya no puede ser el Quino de mi niñez, pero podemos pensar en otras Y soluciones, ¿no? evitar que no se lo acaben. Exacto. ¿Dónde lo pueden encontrar este poemario? Este poemario, ¿Dónde lo vas a poner para? Después ya lo estaremos discutiendo cuando haya, pues, la necesidad de presentarlo. No sé, ¿cuándo vas a volver tú? ¿Cuándo yo volveré? espero en el otoño volver, Ah, ok, de todas octubre, maneras. por ahí. Muy Sí. bien. Ah, muy bien. Entonces, Pero mientras, ¿dónde podemos? mientras este libro está disponible en librerías Gandhi, está también disponible en librerías El Sótano y se lo llevan a su casa, ¿sí? Se lo mandan por correo, por paquetería. Y también espero yo que tenga algunos ejemplares aquí en Hermosillo en la librería Pequebú, que Ah, perfecto. Con ojalá Hermes. para el buen Hermes va a tener unos ejemplares, creo yo. Entonces ahí se puede conseguir con mucho gusto. Excelente, pues felicidades, interesante. ¿Y nos vas a dejar algunos ejemplares por aquí? Sí, yo les Para, dejo para regalar unos ejemplares al público. Si a alguien le interesa, te dejo la dinámica a ti, tú eres el bueno para eso. bueno, pues ahí el que lo comente en Facebook o Twitter, e Instagram, por cualquier red que nos llegue, ¿cuándo nos vas a dejar? ¿Cuatro o cuándo nos vas a dejar? Estos Estos, son ¿tres? 4, sí. Cuatro. Bien, Instagram,
por Instagram, Twitter, WhatsApp o Facebook. Los primeros que lo pidan, les vamos a dar este poemario interesante que habla al interior. Ya es un viaje, por supuesto, que para que usted esté pues muy, pero muy en sintonía con el pensamiento. Interesante, doctor, qué gusto en verdad. Y pues estamos en contacto. Cada 15 días él escribe en proyectopuente.com.mx. También lo consultamos para cuestiones hispanas de Estados Unidos y vamos a estar pues más en contacto aquí con este pues debate necesario para la población y para el auditorio de Proyecto Puente. Gracias, mi estimado. Gracias, Luis. Bruno Ríos y corte y volvemos con la doctora Nélida Barajas Acosta, directora del Centro de Intercultural de Estudios del Desierto de Puerto Peñasco. Bueno, esperemos que todavía pueda contactar la doctora. Volvemos.